Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. Hoy estamos arrancando una nueva serie titulada Bendecidos. Cuando tú y yo entendemos el poder de la bendición de Dios, entendemos que si hay un percursor, si hay algo que puede levantar tu vida de donde quiera que tú te encuentras, de donde quiera que estás el día de hoy, es la bendición del Señor. Quiero que vayas conmigo a lo que la Escritura nos enseña con relación a nuestra hechura y cómo lo primero que Dios hace cuando te creó y cuando me creó es de que lo primero que hace con nosotros es que nos bendice. Léelo conmigo, Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es de que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Y dice la Escritura que lo que tú y yo más tenemos que entender es que el potencial tuyo y el mío no se encuentra en lo que nosotros pensamos o sentimos o nos imaginamos. Se encuentra en el hecho de que Dios a ti y a mí nos creó a su imagen. Ahora, cuando contemplamos o cuando pensamos en quién es Dios, entendemos que Dios es el ser todopoderoso. Cuando ves quién es Dios, te das cuenta que Él es todo conocedor, que Él es omnipresente, que está en todo lugar. O sea, la grandeza de quién es Dios fue vertida en su hechura de nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice cosas como todo es posible para el que puede creer, es porque realmente todo es posible si tan solo podemos creer en qué. En la hechura que tú y yo somos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, el ingrediente que detona lo de Dios en nosotros, tanto el potencial, la capacidad y la habilidad de Dios en nosotros, no es el pensar de cierta manera, es el saber que somos bendecidos. Dije que somos bendecidos, dilo conmigo, soy bendecido. Quiero que veas lo que dice, por eso, y Dios los bendijo. En otras palabras, primero lo creó a su imagen y semejanza, luego dice la Escritura que y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los animales que se arrastran por el suelo. Cuando tú y yo vemos todo lo que Dios hace, encontramos que Dios es intencional en crear aquello que tenía el potencial de Él en la tierra. O sea, Él quería crearnos, o más bien nos creó a nosotros para que fuésemos y nos moviésemos como Él en la tierra. Nota lo que dice Salmos 8:4. Me preguntó, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Nota lo que dice, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. En pocas palabras, Dios nos creó intencionalmente, a propósito, con el fin de poder llenarnos de su sustancia y que nosotros fuéramos un reflejo de quién Él es en esta tierra. Dios nunca te llama a hacer algo sin antes capacitarte para ser alguien. Sin antes capacitarte para ser alguien. En otras palabras, si hay algo que Dios quiere que tú hagas, Él te capacita para que tú lo seas en tu interior. ¿Y sabes cómo lo hace Dios? Con su bendición. Por eso tocar este tema es importante, porque la bendición de Dios, escucha esto, empodera el potencial, la capacidad y la habilidad de Dios en nosotros. Lo que lo empodera es la bendición del Señor. Cuando tú tomas una lavadora, cuando tú tomas cualquier aparato vamos a suponer una lavadora de ropa. Cuando tú tomas esa lavadora de ropa, si está esa lavadora de ropa desconectada de la fuente de luz, todo el potencial que se encuentra en esa lavadora está apagado hasta que no es conectado a la fuente. En el momento que tú conectas esa lavadora a la fuente de luz, inmediatamente el potencial de la lavadora, la capacidad de la lavadora, la habilidad de la lavadora, tiene ahora el poder y la energía para poder cumplir su propósito. De la misma manera, tú y yo, mientras tú y yo no estamos conectados o conscientes
de qué es la bendición del Señor, vivimos desconectados del potencial, desconectados de la habilidad, desconectados de lo que Dios pudiese hacer con tu vida y con mi vida. Es la razón por la cual muchas personas teniendo sueños nunca se creen capaces de vivirlos. Es la razón por la cual muchas personas teniendo la habilidad de hacer grandes cosas nunca se animan a tomar el primer paso. Pero amigo, eso cambia cuando tú y yo nos volvemos conscientes de la bendición del Señor. Ignorancia de la bendición de Dios, escucha esto, te lleva a vivir de cierta manera ajena. Es como tratar de utilizar una lavadora de ropa para lavar platos. Cuando tú y yo ignoramos la bendición de Dios, una de las cosas que ocurre es que te lleva a buscar la aprobación de gente en lugar de vivir con la aceptación de Dios. Dije, cuando tú no estás consciente de la bendición de Dios para tu vida, te va a número 1, saca tus notas, si no lo tienes todavía, saquen sus notas, por favor, y ahí en el app de La Roca CC, ahí puedes encontrar este primer punto, te lleva a buscar aprobación de gente. Y cuando tú estás buscando la aprobación de gente, muchas veces vas a hacer cosas, a decir cosas, a permitir ciertas cosas que no lo harías. Pero por la necesidad de aprobación, muchas veces te estás perdiendo de saber y vivir y caminar en la aceptación que tú y yo tenemos delante de Dios. Algo que dijo David dijo lo siguiente: si tu identidad está en algo distinto a Cristo, pasarás tu vida tratando de que las personas te validen. Qué importante entender que una de las cosas, uno de los efectos del conocimiento de la bendición de Dios es que te vuelve consciente de que eres un hombre, una mujer aceptada. Y vamos a hablar más de esto. Número 2, te lleva a reemplazar la gracia de Dios por la presión humana. En otras palabras, si yo hago lo suficiente, seré bendecido. Cuando tú y yo tenemos que entender, somos bendecidos porque somos amados. Dilo conmigo, yo soy bendecido porque soy amado. Y una de las cosas que la gracia hace es que la gracia te vuelve consciente que la bendición de Dios es gratuita. No por lo que tú y yo hagamos bien, sino por lo que Cristo hizo bien a favor nuestro. La tercera cosa que el desconocer hará contra nosotros es que te lleva a sobrevivir. Te lleva a una vida de supervivencia en lugar de administrar, en lugar de ser la clase de persona que sabes que tienes algo sobre tu vida, que tienes un don y una capacidad de Dios sobre tu vida que te llevará a administrar, a crecer, a desarrollar todo aquello que está en tus manos. A.W. Tozer dijo lo siguiente: Dios está buscando personas a través de las cuales Él pueda hacer lo imposible. Qué lástima que nos conformemos con las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Ves, amigo, cuando tú tienes la bendición del Señor sobre tu vida y cuando sabes lo que la bendición de Dios sobre tu vida hace, te vuelves consciente que es la bendición de Él lo que está haciendo la diferencia en tu vida. Ahora, yo quiero que quede algo bien claro. Otra vez, ignorancia no remueve la bendición de Dios sobre tu vida, solo bloquea el acceso a los beneficios de Dios a favor de tu vida. Otra vez, ignorancia no remueve la bendición, solo bloquea el acceso a sus beneficios. Una de las cosas que tenemos que entender es que el pecado es el desconectador de la bendición. Muchas personas por el pecado viven con un sentimiento que no tienen acceso ellos a los beneficios de la bendición de Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos que entender que todo empieza con Jesús, todo empieza con el perdón de nuestros pecados y continúa con la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro corazón. Yo quiero que las próximas semanas tú te vuelvas consciente de lo poderoso que es la bendición de Dios a favor de tu vida y cómo tú puedes vivir con todo el poder, con toda la facultad de Dios en ti, simplemente volviéndote consciente y creyéndole a Dios por vivir en bendición. Quiero que observes Efesios 1:3, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Cuando tú y yo venimos a Dios, una de las cosas que ocurre es que dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero uno de los efectos principales que tú y yo recibimos a partir de que entregarle nuestra vida a Cristo, y esto es
que vivimos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Vivir con toda la bendición significa que todo el potencial original que teníamos nosotros desde la creación, todo es devuelto a nuestras vidas. El potencial siempre ha estado, simplemente estábamos desconectados de la fuente del poder. Y cuando tú y yo llegamos a Cristo, lo que Dios hace es que Él nos conecta para a través de Él poder nosotros recibir el potencial de Dios que siempre ha existido en nosotros. Entonces vamos a hacer algo, vamos a irnos de nuevo a Génesis 1, versículo 28. Y nota lo que dice, y Dios los bendijo con estas palabras. Digan conmigo palabras. Yo quiero que hagas algo esta semana. Yo quiero que todos los días declares sobre tu vida, soy bendecido por Dios. Dilo conmigo, practícalo conmigo, di, soy bendecido por Dios. Por lo tanto, los beneficios de la bendición operan en mi vida. Lo primero que opera en nuestras vidas, nota lo que dice la Escritura, y Dios los bendijo con estas palabras y les dijo, sean fructíferos. Dilo conmigo, a causa de la bendición del Señor, mi vida es una vida potencializada para llevar mucho fruto. ¿Cómo lo sabemos que es mucho fruto? Nota lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Mucho fruto. En otras palabras, el poder de la bendición de Dios nos capacita para ser personas altamente fructíferas. Dilo conmigo, la bendición del Señor hace de mi vida una vida altamente fructífera. Una vida altamente fructífera. ¿Qué es lo que hace esto? Esto te da una seguridad interna. ¿Qué hace eso? Rompe los complejos de tu vida. Rompe los complejos de tu mentalidad, porque vives consciente de que tú eres una persona altamente fructífera. Salmos 1, versículo 3 dice, son como árboles. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nota lo que dice, serán como árboles plantados junto a la corriente de un río, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Quién es el que te hace fructífero? Dios te hace fructífero. ¿Quién es el que te hizo fructífero? Dios. ¿Cómo? Cuando te creó, cuando te formó. Tú naciste para ser altamente fructífero, pero desconectados de la bendición del Señor o inconscientes de la bendición del Señor o ignorantes de la bendición de Dios, no entendemos que fuimos creados para ser altamente fructíferos. Y no importa dónde empiezas, lo que importa es cuando tú y yo nos volvemos conscientes de esta verdad, que Dios nos creó. Dilo conmigo, Dios me creó para ser y para llevar una vida altamente fructífera. Altamente fructífera. Una persona dijo eso, si mi vida es infructífera, no importa quién me alabe, pero si mi vida da fruto, no importa quién me critique. ¿Por qué? Porque lo que rompe los esquemas de inseguridad es el hecho de que tu vida da fruto. Cuando tú y yo nos volvemos conscientes de que Dios nos diseñó, nos crió, nos cableó para ser personas altamente fructíferas, tú y yo nos volvemos conscientes de que entonces yo voy a vivir consciente de quién yo soy en Él, porque otra vez Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición es ¿cuánto? Todo lo que tú necesitas. Todo lo que sea necesario para el sueño, para el plan, para el propósito de Dios. Él nos creó con todo lo que necesitamos para todo el llamado que Él tiene para nosotros. Número 2, la bendición del Señor nos hace multiplicarnos. Nos hace multiplicarnos. Te lleva, escucha esto, la bendición del Señor te lleva a no solamente ser la clase de persona que llevas fruto, pero que lo puedes multiplicar. En otras palabras, donde quiera que tú estés y a donde quiera que tú vayas. El poder de la bendición, el resultado de la bendición del Señor sobre tu vida te lleva a ser una persona altamente, no solamente fructífera, pero altamente multiplicable. ¿Cuándo es prosperable todo en todas las áreas de nuestras vidas? Cuando entendemos que la bendición multiplica lo que yo soy en todas las áreas de mi vida. Dilo conmigo, la bendición del Señor
Me hace multiplicarme en todas las áreas de mi vida. Nota lo que dice Deuteronomio 8:1. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Cuando tú entiendes el poder de la bendición, entiendes el poder de la multiplicación. No solamente este año veremos que todos los campus van a crecer y se van a multiplicar. Vamos a multiplicar los grupos de matrimonios, vamos a multiplicar los grupos de mujeres, los grupos de hombres. Todo en tu vida se multiplica cuando entiendes el poder de la bendición del Señor y vives conectado a la fuente de ello, que es Dios. Que es Dios. John Bevere dijo, para Dios la fidelidad significa multiplicar lo que Él te ha encomendado. Multiplicar lo que Dios te ha encomendado. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en las manos de cada coordinador, en las manos de cada jefe de hogar, en las manos de cada papá, cada mamá, cada joven, cada señorita? Lo que tú tienes en tus manos, Dios quiere que lo multipliques. Dios nos ha llamado a ser personas que multiplicamos todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Número 3. La tercera cosa que dice la Escritura, dice de esta manera, sean fructíferos y multiplíquense. Luego dice algo, llenen la tierra y sométanla. ¿De qué está hablando? Está hablando de autoridad. Está hablando de vivir con autoridad. Una verdad es cierta de que tú no tienes más autoridad de aquella a la que tú vives sometido. En otras palabras, la autoridad sobre tu vida depende de nuestro sometimiento a la autoridad de Dios. Y es por eso que vivir con autoridad es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo te digo que tú hagas algo, pero yo no lo hago, o es algo que yo no practico en mi vida, si yo te digo camina en amor, pero yo no camino en amor, entonces, ¿qué autoridad tengo para decirte lo que te estoy diciendo? Si yo te digo perdona, pero yo no perdono, ¿con qué autoridad estoy viviendo mi vida? Te voy a hacer bien claro, con ninguna. Es por eso que una de las cosas que Dios quiere que tú y yo entendamos acerca de la bendición del Señor es que te capacita, te empodera para vivir con autoridad, para poder ser autoridad. Dije, te capacita para vivir con autoridad o bajo autoridad para que entonces podamos ser autoridad. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Rob Reiner dijo lo siguiente, la autoridad espiritual está arraigada en la identidad y se expande en la intimidad. En otras palabras, la autoridad espiritual tiene todo que ver con tu forma de llevar tu vida. Vivir bajo autoridad significa que yo obedezco para que me puedan obedecer, que yo me someto para que se puedan someter. Tú y yo tenemos que entender, tú no tienes más autoridad sobre la vida de otros que aquella que tú practicas en tu propia vida. ¿Y qué es lo que la bendición del Señor hace en ti y en mí? Nos capacita. Dije, nos capacita. ¿Por qué? Porque algunas personas nacieron con ese chip de rebelde sin causa. Y tú vives en el estado constante de hacer lo que te da la gana, pero sin embargo sabes lo que es bueno y malo, y tú quieres que otra gente haga lo bueno, sin embargo tú no te quieres someter a ello. Entonces por eso tú y yo tenemos que entender que todo empieza y todo se basa desde el punto de la autoridad. Yo quiero que mis hijos se sometan a mí, pero si yo no me someto a Dios o si yo no me someto a mi autoridad, entonces ¿qué lugar tengo para yo decirle a alguien que haga algo? Tengo una regla, por ejemplo, yo no comparto si mi esposa Michelle y yo no estamos bien. Y cuando yo y ella tenemos momentos intensos de relación, yo tengo que considerar, oye, ¿estás dispuesto a poner en tela de juicio el hecho de que puedas seguir tú ejerciendo lo que tú haces? Porque si no tienes la autoridad, ¿de qué sirve lo que haces? Entonces, me da muchas razones por las cuales pensarla dos veces antes de abrir la boca y alegar algo con mi esposa o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo más importante de tu vida es de que la forma en que tú vives es lo que determina tu autoridad. Así que sométanse a Dios. Y cuando tú y yo nos sometemos a Dios, significa ya no hago las cosas conforme a lo que yo siento. A veces no me da la gana. No quiero arreglar las cosas con alguien o no quiero hacer algo, pero el Espíritu de Dios dentro de mí me dice, arregla, haz las cosas bien,
Haz lo que tengas que hacer, porque lo más importante en la vida es que no puedes ejercer autoridad si tú no tienes autoridad sobre tu propia persona. No puedes ejercer autoridad sobre el mundo espiritual si tú en tu vida personal estás viviendo como te da la gana. Me lleva al cuarto principio que la bendición de Dios hace. Nos lleva a vivir con dominio propio. Digan conmigo, dominio propio. Nota lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, llenen la tierra y sométanla. Y luego dice esta palabra, dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los animales que se arrastran por el suelo. La palabra dominar allí no tiene un contexto simplemente de ejercer un dominio sobre el mundo animal, pero tienes que entender, por eso es la Escritura, que Dios no nos ha dado espíritu de temor o espíritu de inseguridades o espíritu de complejos, pero te ha dado el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Porque si tú y yo no podemos dominarnos a nosotros, ¿cómo pretendemos nosotros, cómo podemos pretender ser una influencia? Tienes que entender, liderazgo, ya sea que lo estés ejerciendo en tu casa, lo estés ejerciendo en un trabajo, en un negocio, se basa sobre un principio sumamente importante. Y es que aquello que tú y yo dominamos en nosotros nos lleva a ser una influencia para otros. Aquello que tú fallas en dominar en ti te lleva a perderte a ti misma, a ti mismo. Dominio propio tiene que ver algo que tú y yo dominamos y tenemos la razón por el cual lo hacemos. Número uno es que dominio propio es en base a la visión. La visión que tengo de mi cuerpo, la visión que tengo de mi vida espiritual, la visión que yo tengo me lleva a ejercer un dominio, porque si yo tengo la visión de tener un cuerpo saludable, entonces tengo que tener el dominio propio sobre qué ingiero, qué es lo que estoy comiendo cuando salgo a la calle, qué es lo que me está dominando a mí. Si yo no puedo dominar mi apetito durante estos 21 días de ayuno y oración que estamos arrancando el día de hoy, qué importante entender que es exactamente lo que estamos ejerciendo. Estamos ejerciendo un dominio sobre nuestra propia persona. Porque si yo no puedo dominarme a mí me va a dominar. Y yo no quiero ser dominado por mis apetitos. Y cuando tú y yo entendemos esto, tenemos que entender que la visión es lo que me lleva a dominar lo que yo soy, porque hay cosas que me quieren dominar. No solamente alimentos, hay maneras que a mí me gustaría vestirme, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo una visión con relación a mi persona. Entonces tienes que entender de que hay muchas cosas que gobiernan y dominan a muchas personas. Y llega un punto donde, lejos de ser dominada por soberbia o orgullo, tú y yo somos dominados o dominamos a nosotros mismos por causa de la visión que Dios nos ha dado con relación a nuestras personas. Es en base a principios. Me domino porque mis principios son más importantes que mis costumbres. Porque los principios de Dios muchas veces me va a llevar por un camino que es diferente a lo que las costumbres familiares son, a lo que las costumbres culturales son. Y hay muchas costumbres que tenemos que violan los principios de Dios en su palabra. Y es entonces cuando yo domino no solamente lo que yo pienso y lo que yo siento, pero domino mi persona a no caer presa a lo que es la corriente de mi cultura o las corrientes familiares o los hábitos o las cadenas, sino que yo me libero con ese dominio empoderado por el Espíritu de Dios y el poder de la bendición del Señor sobre mi vida. Él me da la capacidad de yo dominar y no ser dominado. Tienes que entender que es en base, el dominio propio es en base al amor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el amor me va a hacer es cuidar mis relaciones. Y muchas veces si yo no ejerzo dominio propio, yo puedo destruir relaciones en mi vida, puedo dañar mi matrimonio, puedo dañar el corazón de mis hijos, puedo dañar el corazón de las personas que han puesto su confianza en mí. Qué importante es ser personas que vivimos con dominio propio. Una de las cosas es claras, que el dominio propio es crucial para la vida que Dios tiene para nosotros este 2026. Tito 2:11 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción.
Tenemos que entender que la bendición de Dios empodera nuestras vidas, nos capacita para vivir no como personas ajenas a Dios, sino que nos lleva a poder vivir una vida empoderada por la bendición del Señor, para vivir todo lo que el Señor diseñó para nuestras vidas. La facultad, otra vez, de lavar ropa siempre se encuentra en la lavadora desconectada. Sin embargo, nunca vive su potencial o nunca realiza su potencial hasta que no está conectada a la fuente. De igual manera tú y yo. No es hasta que vivimos conscientes de la bendición del Señor sobre nuestras vidas que podemos ahora levantarnos a todo el potencial de Dios en nosotros, cumplir el propósito, el diseño, el llamado, el plan de Dios. Yo el día de hoy, yo quiero animarte a que vivas todo lo que Dios tiene para ti este 2026. Y si hoy ese hombre, esa mujer eres tú, yo quiero invitarte a que donde estás cierres tus ojos y dile conmigo: Señor, el día de hoy me vuelvo consciente del poder de tu bendición. Y el día de hoy dile conmigo: Señor, yo doblego mi corazón a ti, a someterme a tu autoridad, a ejercer dominio sobre mi propia persona y mis propios apetitos, los apetitos de mi carácter, de mi corazón, de mi persona, Padre. El día de hoy me someto a ti. Dile conmigo: gracias, Padre, por el poder tuyo en mi vida, el poder tuyo a favor de mi vida, el poder tuyo a favor, Señor, de lo que tú me has llamado a hacer. Dile conmigo: Padre, el día de hoy me someto a ti. Te doy gracias por toda bendición. Dile conmigo: Padre, gracias por toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. El día de hoy me someto a ti para llevar a cabo tus planes, llevar a cabo tus propósitos y vivir con tu bendición. Gracias, Padre. Quiero que hagamos algo el día de hoy. Vamos a celebrar la Santa Cena. Al tomar el pan, estamos diciéndole a Dios: Señor, no solamente acepto tu sacrificio por mí, pero así como tú te entregaste para que yo viviera el perdón, yo quiero pedirte, Señor, que tú operes en mi vida y que yo pueda sacrificar y entregar lo que tenga que entregar de mi vida para llevar a cabo tu plan. La segunda cosa que quiero que hagas es que tomes la copa. La copa es la copa en su pacto, de un pacto. Yo quiero que le digas: Señor, el día de hoy yo hago un pacto contigo, de caminar y vivir conforme mi compromiso contigo. Te doy tu lugar para que hables a mi vida, corrijas mi vida, instruyas mi vida, remuevas de mi vida lo que tenga que ser removido, atraigas a mi vida lo que tenga que ser conectado a mi persona, Señor. Dile conmigo: Padre, hoy me someto a ti, porque quiero vivir este año con autoridad. Gracias por el dominio propio. Gracias por tu presencia. Dile conmigo: Señor, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Ahora extiende una mano hacia adelante, por favor. Déjame hacer una oración por ti. Padre, gracias por cada hombre y cada mujer escuchando el mensaje del día. Hoy, Padre, yo declaro tu bendición sobre su vida. Gracias, porque somos benditos en Cristo Jesús, Señor. Dile conmigo: con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Padre, el día de hoy yo bendigo sus vidas, Señor, y declaro, Padre, haz tu rostro brillar sobre de ellos y bendíceles. Empodera sus vidas para llevar a cabo tus planes, tus propósitos, el diseño tuyo, los designios tuyos para este año sobre sus vidas, sobre sus casas y sobre sus familias. Bendíceles, favoréceles, engrandece tu nombre sobre sus vidas. Que seas visto, amado y glorificado a través del fruto de sus vidas. Exáltate, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga. Feliz año nuevo. Que tengas un excelente día y una súper semana. Les amamos.